Todos los residentes se quedaron junto a las ventanas casi rezando para que los árboles no sufran daños por el granizo este año porque la primavera fue increíblemente cálida y normalmente llueve como un muro en esta época. Valentina recorrió el camino de arena compactada y, ante la claridad, sonrió. La niña levantó la cabeza, miró al cielo azul y puso la palma de la mano sobre la botella. Era muy feliz. Durante un corto periodo de su vida, cuando Valia comenzó a anticipar los eventos futuros, su espíritu se volvió de inmediato cálido y feliz como Valentina, llevaba un balde en la mano y una caña de pescar en el hombro. Los peces estaban chapoteando. Su madre y él prepararon el pescado para la cena por última vez esta noche. ¿Quién sabe cuándo llegará a lo más profundo de su alma? Valia comprendió que caminaba demasiado rápido sin considerar las ventajas y desventajas. Sin embargo, Valentina conocía uno. Es indudable que si se sintiera intimidado en este momento, nunca dejaría Valiuca. Es cierto que se dice que visitarás la ciudad. Una voz conocida sonó de repente. Valentina se volvió de inmediato detrás de ella, mientras Angelina Petrovna caminaba. Una mujer caminaba con esfuerzo detrás de ella, una vaca caminaba mientras meneaba la cabeza. ¿Es verdad que te vas de nuevo?, preguntó. Valentina dijo a Angelina Petrovna que tenía razón, dicen que me voy. La mujer asintió como si entendiera y no intentó persuadirla. Sin embargo, Valentina sabía que todas sus amigas se arrepentirían de su partida y decidió dejarla. Mamá, la mujer se detuvo y dijo, bueno, está bien ser joven, eres una niña, aparentemente no tiene sentido quedarte sentada en el pueblo, ya sabes, aquí solo puedes casarte borracha o saltar. Y tocó la cabeza de la vaca. Ahora los tres seguían el camino. Su madre preguntó con incertidumbre si todo estaba bien. Valentina dijo que no hay que esperar, no escuches a tu madre, ya conoces a Valia, ella fue a la ciudad, te acompañó y regresó, por lo que tiene miedo de que sigas sus pasos, ya que eres una. La mujer dijo, chica inteligente, vas a estudiar, vas a conocer a alguien bueno, no tienes nada que pudrirte aquí, como nosotros los viejos, y tu madre gobierna la ciudad. Se quedaron cerca por un rato después de que Valia asintiera. Un par de minutos. La valla se separó y la niña se alejó. Donde el pez luna agitaba su cola con menos fuerza, Valentina se acercó a una larga valla blanca como la nieve que había pintado hace unos días ella misma. La puerta se abrió y la madre entró, hizo una reverencia y se detuvo en el jardín, posiblemente buscando otra brizna de hierba, ya que estaba más preocupada por el jardín que por el niño. Le gritó a su madre que había regresado a casa y puso los ojos en blanco. La niña se cambió de ropa y comenzó a limpiar y destripar el pescado en la cocina, algo que ya era habitual para ella. Cuando su madre entró, hubo un silencio incómodo. Miroslava Borisovna tenía. Su expresión en el rostro era evidente y ahora fruncía el ceño. Miroslava levantó su labio. Mamá, si la madre está de acuerdo, la manipulación es un éxito. La madre preguntó, tal vez cambies de opinión después de todo. Soy muy pequeña. Quizás empezaré a tomar la decisión por mí misma. ¿Qué debería hacer Valentina después? Con voz insatisfecha, Miroslava Borisovna guardó silencio, sacó otro pescado del cubo y lo cortó. Se limpió las escamas de la cabeza y la destripó por cosas absurdas. Le contó a su hija los chismes de la ciudad. Ella deseaba discutir el cambio. Te presenté las cartas ayer. Mamá dijo que el futuro es malo y que la casa estatal es visible. Mamá, sí. El lenguaje de Pip, ¿por qué estás perdiendo el tiempo? No decidí todo esto en un solo día, sabes muy bien si me costó mucho tomar esta decisión o no. Valentina asintió, ¿crees que todo es una alegría para mí? Deja de estas historias. Su hija fue observada por Miroslava Borisovna. Sí, parecía no creer en nada, sin mapas ni carteles del pueblo, nada tenía sentido para ella en ese momento.
La mujer comprendió que el vínculo con su hija Valia se había vuelto distante y cerrado. Además, ahora también se preparó. Para ir era demasiado hermosa para dejarla ir sola, pusieron la mesa y luego cambiaron de opinión y comenzaron a comer en el mirador. Afuera soplaba una brisa fresca. En alguna parte había árboles en flor y un delicioso olor a cena. No me crees cuando veo nubes pesadas en el horizonte, ya ansioso por quedarse dormido en casa, escuchando el tambor de la lluvia en el techo. Estoy de acuerdo, pero aún así diré que tendrás una mala relación con él. Te encontraré a alguien muy cercano. ¿Con quién estás hablando? ¿Recuerdas que en mi última visita a la ciudad no hubo nada bueno? Por lo tanto, no confiaba en las cartas. La madre insistió, y ahora tu diseño también es malo. Madre, ¿qué diseño? Exclamó Valentina con voz cansada. ¿Realmente crees que las cajas de cartón con fotos pueden predecir mi futuro, algún tipo de perspectiva futura? Quiero aprender a trabajar y crecer. No deseo quedarme en la ciudad y llevar leche fresca en cubos a casa. ¿Cuál es el problema con la leche fresca? Solo quiero una vida diferente, al menos intentar vivir en la ciudad para sentir la vida. La madre de Valentina, ofendida, dijo, está en pleno apogeo, no me entenderás, entonces entenderás toda tu vida, pero aquí parece que estamos congelados en el tiempo. Miró a su alrededor para ver si había vecinos cercanos que pudieran escuchar la conversación y luego la difundió por todas partes. Tomó la mano de su hija. Valia crujió con comprensión, sentía lástima por haber dejado a su madre sola aquí, pero tampoco quería pasar toda su vida hablando en el pueblo. Había aquí una buena oportunidad para hablar. No había trabajo ni jóvenes viajando por aquí. ¿Por qué no deseas asistir? Será divertido alquilar un apartamento conmigo. ¿Realmente piensan que la ciudad está tan mal? Valentina encogiéndose de hombros les dijo que las ciudades son el hogar de millones de personas, como pueden ver. No tienes idea de dónde estás involucrado, idiota. ¿Y cuántas veces se presentará? Esa noche, Miroslava Borisovna renunció a cualquier intento de convencer a su hija de quedarse. Tan pronto como amaneció, Valia besó a su madre y se fue a la puerta, llevando solo una maleta y una mochila sobre sus hombros. Se dirigió a Novaya. En mi sueño, el autobús llegó, se detuvo y recogió a los pasajeros. Cuanto más se alejaba, menos personas llegaban a la ciudad, pensó Valia mientras miraba el reloj en sus piernas. Su autobús era viejo, su cuerpo temblaba. La comodidad no requería discusión. Valia llegó al apartamento que había preparado previamente, tomó las llaves del dueño y estaba lista para comenzar su vida. Como una pizarra en blanco. Los días siguientes transcurrieron como caballos salvajes. Valia tomó cursos, consiguió un trabajo y se divirtió. Un día decidió ir a una exposición, sin siquiera sospechar que este evento cultural cambiaría su vida para siempre. Valia estaba cerca de la pintura de un enorme árbol hecho de formas geométricas, que se elevaba casi hasta el techo, símbolo de la vida eterna, cambiante pero. El hombre dijo con voz insinuante que la sed se eleva hacia el cielo y que cada ícono somos nosotros, nuestro antepasado o nuestro descendiente, y que nuestra sangre se extiende a través de los años y fluirá incluso cuando estemos tirados al suelo. Valentina se volvió hacia el hombre, que parecía un hombre fuerte y llevaba una chaqueta, y él sonrió condescendientemente, como si quisiera disculparse por su apariencia insinuante. Déjame saber, viniste aquí solo, respondió Valia con una sonrisa. Después de mirar una imagen más, vi un cuervo con las alas extendidas y la boca abierta apuntando al espectador. Quizás podamos tomar un café tú y yo, ya que veo que la exposición no te cautivó mucho, se nota tanto que casi se rió, pero Valentina dijo rápidamente que no era culpa tuya, probablemente. Más cerca está el arte clásico. El hombre cruzó la mano para que Valentina aceptara la invitación y dijo que había mucho simbolismo innecesario aquí. Y se dirigieron al café que estaba frente al centro de exposiciones juntos.
Valia solía ir al café y no tenía muchas reuniones, pero desde ese día, se vieron casi todos los días. Los sentimientos se arremolinaban tan fuerte que Valentina ni siquiera podía recordar el momento en que se enamoró tanto. Su vida tuvo relaciones, pero no terminaron bien. ¿Sí o no? Además de Yaroslav, parecía que no sentía afecto por nadie más, excepto por él. Él tenía sus propios defectos, pero ella prefería no notarlos. Casi la atacó, gritó fuertemente, agitó los brazos y todo esto por una miseria. Cuando llegó a casa, se quitó los zapatos y no los puso en un soporte especial, lo que lo enfureció y le dijo que Valia estaba impactada por tal situación. La reacción no es simplemente no decir nada, sino también permitir que te trate de esa manera. Yaroslav no logró su objetivo. Se recompuso rápidamente, se disculpó y le pidió que no empacara sus pertenencias. Llegó al día siguiente con un gran ramo de flores adornado con joyas de oro. Mientras tanto, su ira incontrolable persistía en las relaciones. Ella creyó que Yaroslav juró ver a un psicólogo y su relación volvió a ser tranquila y apasionada. Por la naturaleza y de manera natural Valia. Bien, todo parecía estar destinado a la boda. Cuando solo faltaba un mes para la boda, Valia estaba completamente absorta en esta relación y decidió ir con su madre Yaroslav y dejar a su amado en paz. Ir, pero no estaba satisfecho con su partida esta vez. Valia salió en un autobús que era mucho más cómodo. Soñó que sería más fácil ir a la casa de su madre cuando tuviera su propio automóvil. A Valentina le tomó más tiempo que esperaba llegar a casa. Volvió a casa de su madre, que ya estaba cansada, agotada y con sueño. Valia tenía tiempo. Se dio una ducha y se fue directamente a la cama solo para abrazar a su madre. Miroslava Borisovna ficó en el corredor y miró a su hija adormecida y sintió que algo malo estaba sucediendo. Estaba convencida de que era imposible engañar o coracao de una madre, por lo que Valentina despertó más cerca. Nada más despertarse, se duchó y se dirigió a la cocina, donde su madre estaba preparando el desayuno. Valentina respondió con una sonrisa cuando la llamó. Mamá, disfruté estar en tu lugar, vine para hacerte feliz. Valentina dijo que decidió inscribirse el próximo año y volvió a preguntar a su madre sobre eso. Ella respondió que no, que su madre solo estará feliz con su éxito académico. Me casaré. La mujer se enderezó y miró a su hija con incredulidad, temiendo que su hija repitiera su destino. Madres, no se preocupen. Valentina dijo que simplemente decidimos casarnos porque nos amamos y no estaba embarazada. Niña, eso no es amor, es más bien tu pasión. Aguarda unos años. La madre dijo con voz insatisfecha, vivir juntos tan pronto como superéis la crisis, enamoraros y decidir ahora si os queréis casar o no, hacer cosas y luego limpiar el desorden. Lo hizo, Valentina se tensó. No esperaba que su madre reaccionara tan negativamente a la noticia de la boda, pero Miroslava Borisovna no intentó contener la decepción en su rostro, incluso por el bien de su hija. Su madre arrojó el mantel sobre la mesa, se levantó de la silla y cruzó los brazos sobre su pecho. Esta vez, Valentina decidió no prestar atención al ataque de su madre. Dicho por usted mismo, te estaba atacando. Incluso antes de la boda, sería criticado. Imagina su voz insatisfecha. Miroslava Borisovna ya no tiene dudas sobre las palabras. Se dirige a la primera persona que conoce. No tengas miedo de que te use. Te embarazó mirando a tu madre y no entendiendo su respuesta esperaba el respaldo y la satisfacción de su madre. Valentina gritó, solo recibí una condena como respuesta, estás decepcionada de mí, no puedes soportarlo. Estás celosa de mí simplemente porque me casé con un hombre rico, porque pasaste toda tu vida sin un hombre. Viviste y ahora deseas que otros sigan tus pasos. No, aprovecharé la oportunidad de estar con mi ser querido en esta vida si se me presenta. Valentina se levantó rápidamente y regresó a la habitación, donde volvió a tirar cosas.
su maleta y decidió que iría de todos modos, así que no esperaba que su madre comenzara la reunión con una queja. En el vestíbulo, Miroslava Borisovna la observaba con los brazos cruzados sobre su pecho. Niña que arrojaba cosas al suelo. ¿A dónde fuiste? Donde me querían, agarré a Valentina para ti. Lo mejor que quiero es un poco de tiempo e inmediatamente te vuelves hostil con esa actitud ante la vida. No es de extrañar que termines en una trampa con alguien. La madre en cuestión no estaba contenta. Entró Miroslava Borisovna a la cocina. Valia salió de la casa y se dirigió a la parada de autobús con la esperanza de que tomara el autobús del almuerzo antes del pueblo más cercano. Estás enojado y con tu madre porque no encuentras la fuerza para guardar tu enojo para ti mismo, así que cámbiate por ti mismo por hacerlo por el bien de tu madre. Valentina y Yaroslav tenían una relación perfecta. A veces se peleaban, pero Yaroslav no. Se recuperó rápidamente, cambió y lo intentó por ella, por el bien de la relación. Cuanto más lo observaba Valia, más notaba los cambios, y cuando finalmente llegó el día de la boda, Valentina no pudo encontrar un lugar para ella misma de felicidad. Estaba muy feliz de que se fueran a casar, y la madre se negó a ir a la boda justo antes de la ceremonia. Valia volvió a acercarse a ella para hablar y discutir la tregua, pero no gritó otra vez. En cambio, habló sobre el hecho de que la hija era amable y Valia comenzó a defender su propia relación. Simplemente se pelearon una vez más y eso fue todo. Valia lloró en el hombro de su futuro esposo, pero él la apoyó. Valentina estaba revoloteando. Se sentía como una princesa que ya había tenido una sesión de fotos lujosa mientras estaba alrededor del espejo con un hermoso vestido de novia. Ahora debían prepararse para la celebración con anticipación a un día alegre con varias de las amigas de Valentina. Sin embargo, Valia opinó este domingo que debido a la escasez de personas, sería recomendable reducir el riesgo de conflictos. No se pudo evitar una pelea debido a la embriaguez. Valentina salió y se disculpó con todos cuando escuchó la mala palabra, pero todos estaban tan absortos en eso que no notaron nada a su alrededor, solo reían y reían. Te aseguré que no te preocupes por tu vida. Si no lo has olvidado, ¿crees que lo dejaré pasar? De repente, la voz de Yaroslav en el freno dijo, arruinará su vida. ¿Por qué decides casarte, discordante? Iván tenía una voz mucho más áspera. Yaroslav era hermano de Iván. En ocasiones, había una pausa entre ellos, pero la mayoría del tiempo se encontraban en estado de shock. Conflicto indefinido en este día solemne, tomaron la decisión de que lo más importante era recibir una paliza. Ya estaban abrazados en el pecho cuando Valentina salió al pasillo. ¿Estás llegando? Voy a empezar otro conflicto hoy, Vanya. Valentina estaba enojada y con una voz baja, muy decepcionada con este hombre, tal como lo había hecho ayer. Habló con ellos y les pidió que no lo hicieran. Conflicto, al menos en el matrimonio, parecían estar unidos el uno para el otro con miel. Iván exclamó, ¿y que te diga qué tipo de vida tiene fuera de tu relación?, apartando la mano de su hermano y quitándole la camisa a Valentina. Yaroslav recibió una mirada de Valentina. O te mantendrás en silencio, lo harás. ¿Quién es el más astuto? ¿Por qué preocuparte por cómo llevo mi vida? Yaroslav dijo a Valia que se ocupara primero y que la mirara. Iván ladró y salió del restaurante a la calle antes de que Yaroslav tuviera tiempo de agarrarlo de nuevo. Valia miró rápidamente a su esposo. Aunque la falda del vestido de novia era esponjosa, Yaroslav la abrazó fuerte y la apretó contra él. Sí, soy un idiota en la vida, toda mi familia lo sabe, pero me tranquilicé y elegí a una mujer hermosa. Le dijo a Yaroslav que no dejara que su esposa dijera nada y tomó las palabras de la mano, y Yaroslav comenzó rápidamente. Al participar en la próxima competencia de BC, la relación que tenía en su mente se fue olvidando gradualmente. La relación era maravillosa, muy dulce, y Valentina entendió eso. Es posible que se enfrenten a disputas y malentendidos.
La relación se deterioró enormemente a pesar de que no esperaba los sentimientos ideales que se describen en libros y películas. Ella fue acusada de no tener hijos aún. Yaroslav no quería una hija, ni siquiera tartamudeó sobre el hecho de que podría tener una. Necesitaba al heredero una vez más y vinieron. El esposo alto y espacioso del lugar, el diputado, levantaba la cabeza en ocasiones y observaba a un participante antes de mirar a Yaroslav. Valentina estaba claramente enojada y miró a su esposo Isa como si tuviera miedo de su respuesta. Todo está bien para ti, puedes estar sana y ser madre. El hombre sonrió mientras miraba a Yaroslav Etoka y dijo, ahora tú, futuro padre, debes hacerte la prueba. ¿Algo que afirmar que no soy un hombre? Yaroslav golpeó la mesa con el puño y exclamó, ¿por qué hierves tanto? Procedimiento estándar, ¿nosotros? Estoy obligado a revisar a ambos padres. El anciano y nadie más dijo, ahora es el momento, puede solucionar casi cualquier problema. El músculo de su rostro no se debilitó. Decide, aquí está mi esposa. Decide sobre su útero aquí. Yaroslav gritó y salió volando de la oficina diciendo que Samia fue inventada por tontos. Valentina parecía sentirse culpable y miró al médico, quien simplemente negó con la cabeza. El médico dijo, Valetka, estás sana, mañana podrás ser madre, estarás bien, pero no puedo obligar a tu esposo a hacerse las pruebas. Hace mucho tiempo, Valentina dijo en voz baja, yo tampoco puedo. Noona respondió que había estado casado durante unos 6 meses. ¿Qué tipo de crecimiento tienes como semental, solo que lo que no puedes hacer, se cría? Sí, solamente con. Valetka cree que construir una relación seria con una persona así es difícil. Aún necesitarás todo esto a lo largo de los años, querida, no será más fácil. Asintió y salió de la oficina sin mentirle a nadie. Incluso cuando sabía que él estaba en el auto, es difícil establecer una relación. Valia tomó los papeles, se detuvo cerca de la estación de enfermeras y necesitó un descanso para prepararse para un escándalo en el auto. Y se dirigió al estacionamiento. Yaroslav fumaba cerca del automóvil y, nervioso, encendió el cigarrillo. Estás tan enferma en sus manos que ni los médicos pueden encontrarte y ni siquiera tartamudeas hasta que tu esposo se sienta a tu lado cuando se calma, lamento que se sienta abrumada, incluso tu madre puede encontrarte. No puedo llamar para discutirlo. Valia y su madre no han tenido contacto alguno desde que se casaron con Yaroslav. Yaroslav partió. Por lo fuerte que agarraba el volante, estaba tan enojado que sus nudillos se estaban poniendo blancos. Nunca me habría casado porque habrías tenido tantos problemas. Quiero tener una familia y un hijo. ¿Algún tipo de error por qué mi pareja está dando a luz a su cuarto hijo? ¿Cuál es la razón por la cual mi hermano tiene 2 hijos? Yaroslav gritó una vez más, Señor, sí, las mujeres embarazadas caminan por donde mires. ¿Escuchó su histeria? Cuando finalmente llegaron a un edificio de varios pisos, una joven se bajó del automóvil y subió apresuradamente las escaleras. Apenas entró al departamento, se quitó sus pertenencias y entró al baño, comenzando a llorar. Cuando él salió de la ducha, Valia abrió el agua y lloró hasta calmarse. Tenía los ojos hinchados y rojos por las lágrimas, sabía que su esposo no le gustaría. ¿En qué momento su relación cambió de forma? Me perdí el momento, perdóname, dijo al abrir la puerta, estoy muy cansado por el trabajo, hay muchos problemas, entiendo que no debo desquitarme contigo, pero estoy extremadamente agotado. Intentamos concebir un hijo durante 6 meses y no hemos logrado nada. Repitió la llamada, pero Valentina no contestó. Unos minutos después, había café caliente en la mesa y sándwiches preparados. Sonrió con culpa y la abrazó fuertemente, pidiéndole perdón, Bonnie. Ni siquiera puedes comprender cuánto te amo por mantenerte a mi lado, te amaré hasta el final de mis días porque pensé que nadie me amaría con mi personaje, pero con nosotros, como la Bella y la Bestia, él se reía y Valia sonreía.
Ella se emocionaba cada vez que él decía esto. En su opinión, su familia tuvo que soportar los insultos. Quizás esto termine. Es mejor pagar la gestante subrogada y mantener tu apariencia y juventud, el niño seguirá siendo nuestro, nos haremos contratos, ellos harán todo por nosotros, tendremos un niño listo, dijo y volvió a reír. De repente, la madre sustituta le preguntó a Valentina y miró a su esposo. Sí, es algo común en Europa que no todos quieran dar a luz por sí mismos, esto es normal, además de que no tenemos suficiente dinero. ¿Será más sencillo para usted? Valentina se sentó en la silla y miró mientras decía, déjense pensar, bueno, voy detrás de esto con las manos y los pies. Le habló cuidadosamente a mi esposo, como si hubiera estado pensando en ello, pero sabiendo cómo era su carácter, no podía confiar en promesas simples. Su esposo saltó de su silla tan pronto como Valentina asintió. Hablaré con él, te encontrarán una buena madre y todo estará bien. Imagina que tú y yo tenemos un hijo y no pelearemos por eso, dijo con alegría. Pero no estaba muy feliz porque mi esposo Yaroslav Sasovi fue a casa de sus amigos por la noche, y la joven se quedó en casa. Mirando por la ventana, lloró, deseaba ser madre y dar a luz ella misma, pero sabía que Yaroslav no se resistiría a cualquier cosa y que no habría ningún éxito en convencerlo sola. En un escándalo, la subrogación parecía algo terrible en su mente, ultrasonidos y exámenes, escuchar el corazón, pero Yaroslav simplemente no le dejó otra opción si quería. Valia tenía que hacer concesiones para mantenerse casada con su ser querido, sin embargo, no le revelaría todo a su madre. En ese instante, su madre no prestaba mucha atención. Valentina se sentía completamente sola, como si nadie pudiera escuchar sus pensamientos. Dando consejos, Yaroslav regresó a casa unas semanas después muy contento, diciendo constantemente que había encontrado una madre sustituta maravillosa y que todo sería maravilloso. Le dio a Valentina la opción de ir a encontrarse con el sol y discutir y hablar con él mismo. Valentina llegó al café y él se negó categóricamente a reunirse con la mujer y optó por esperar en el automóvil. Le temblaban las piernas por dentro y sonaba el timbre de la puerta, por lo que tenía que darse la vuelta y correr para rescatar a este hombre de la gestación subrogada. Situación sin embargo, Valia lloró al imaginar la vida sin Yaroslav, ya que lo amaba tanto que estaba dispuesta a renunciar. Hola, dijo la niña. Olesia era una niña muy dulce y gordita con ojos grises infinitos y cabello castaño claro con rizos naturales. También estaba visiblemente preocupada. Pensé que serías mucho mayor, dijo Olesia y se detuvo rápidamente. Valentina entiende todo. ¿Por qué tomó la decisión de terminar con un hijo y dárselo a otro? Valentín estaba más preocupado por esto. Mi madre simplemente no me lo daba porque tenía miedo de acostumbrarme al bebé y a la madre sustituta. Estoy en problemas y realmente necesito dinero. Creo que eso es todo. Puedo criar un bebé maravilloso y dárselo a cualquiera que sueñe con ser padre. Es fantástico, si me gusta, lo haré de nuevo. Cuando me doy un hijo, no lo veo como una situación. ¿No es una gran oportunidad para hacer felices a dos personas? Olesia respondió felizmente a Valentina. De repente, su interior se encogió y se sintió desplazada, pensando que no debería estar aquí y que no podía soportarlo más, las lágrimas corrieron por sus ojos. No te preocupes, todo estará bien. También somos serviciales y responsables. Firmemos el acuerdo. Soy consciente de la importancia de las garantías para usted. Olesia repitió con atención, no te preocupes, iré a todas las pruebas en todas las citas con el médico. Valentina salió del café con un pensamiento en la cabeza, apenas podía aceptar la maternidad subrogada por el bien de su esposo, siempre y cuando pudiera tener un bebé sano. A Yaroslav le parecía la mejor opción. Me preocupaba mucho que Valentina perdiera su figura después de dar a luz. Tal vez sea debido a eso también. No quería hacerle pruebas simplemente para evitar que diera a luz sola.
En mi opinión, ella es una excelente elección entre todos los perfiles porque fue la más joven. Yaroslava aplaudió al decir que el destino mismo nos la envió. Valentina preguntó, sí, es una buena chica, revisamos el contrato, parece que todo está bien, definitivamente no cambiarás de opinión. No presiones demasiado, si es joven, vamos en diferentes direcciones, dijo mientras empujaba a su esposa en el hombro. Es simplemente una broma, pero no fue divertido. Debido a su deseo de tener un hijo, no considera otras opciones. Esta fue otra faceta de su personalidad que generó dudas. En el momento en que regresaban a casa, Yaroslav estaba completamente contento, y cuanto más hablaba del niño, más se alegraba. Si solo menciona al niño con más frecuencia, es poco probable que lo abandone. Si descubre que habrá una niña, cuando tenga su propia. La pequeña princesa se sentirá avergonzada por sus palabras esa noche, ya que Yaroslav habló mucho. Una vez relajado, empecé a expresar lo maravilloso que sería. Cuando el niño llegue, viviremos juntos. Asistiré al psicólogo a diario, por favor, iré cada día. Deseo que comprendas mi verdadero potencial. Juntos formaremos una familia auténtica, te protegeré. A pesar de saber que confiar en alguien así era una tontería, seguía creyendo con el paso de los días. Olesia quedó embarazada y todo transcurrió como un reloj, los primeros exámenes, los latidos del corazón escuchados por primera vez. Fue un momento maravilloso cuando Valentina vio el futuro en la pantalla, entonces el río de emociones brotó y comenzó a llorar como si lo llevara dentro de ella. Alesia estaba maravillada. Una joven que solía conectar fácilmente con los demás, se encontraba sumergida por completo en su embarazo en ese instante. Valentina creía que su vida estaba en su mejor momento, a pesar de tener que soportar las travesuras de su esposo durante el proceso de gestación subrogada. Había valido la pena todo para alcanzar esta felicidad. Sin embargo, un día, como un cristal que se quiebra, el sol se desplomó con una llamada telefónica impactante. Valentina se hallaba en la cocina, con una manga pastelera entre sus manos, observando unos hermosos cupcakes rosados con pasas frente a ella. A pesar de amar a su esposo, Valia se disponía a confeccionar preciosos sombreros rosados. La crema, al instante, apretó los auriculares y pusieron a Valia en línea. ¿Estás verdaderamente comprometida?, preguntó un amigo a Irochka. Claro que sí, ¿por qué estas preguntas de repente?, respondió Valentina entre risas. Es solo que su esposo ahora está presente y se compadece de las chicas en un restaurante en la calle Lenin. Acércate, revelaré el secreto. Te mandaré las indicaciones. Aunque anheles con fervor, seré yo quien extraiga las orejas. No, no, llegaré enseguida, exclamó Valentina con prontitud. Valia, sin siquiera cambiar de atuendo, se despojó del delantal, salió disparada a la calle y abordó un taxi. Al llegar al restaurante, irrumpió en él y lo avistó. Lo más exquisito era ver a su esposo besando a otra mujer, quien era 4 años más joven que Valentina, con cabello claro casi rubio, piel bronceada y labios carnosos. Diana se volteó, reconoció a Valentina y soltó una risa. Valia aguardó a que Yaroslav dijera algo, pero él simplemente encogió los hombros como si nada hubiera ocurrido. Valentina se volvió bruscamente, se sentó en un taxi y se marchó a casa, comenzando a empacar sus pertenencias de manera frenética, sintiéndose asfixiada. Al llegar al balcón, escuchó una bofetada, seguida de otro tercio. Intentó hacerla volver en sí mientras ella. Sumergida en un mar de confusión desde el primer instante, Valentina se vio atrapada en un torbellino de acontecimientos incomprensibles. Al incorporarse con pesadez, su mente se quedó estática por unos instantes. Sentada, con determinación marcó el número de teléfono de Valentina. La sucesión vertiginosa de una ambulancia, el interrogatorio policial y la amenaza de arresto la dejaron perpleja, incapaz de asimilar la rapidez con la que todo cambiaba a su alrededor, hasta que las palabras de su madre resonaron en su mente.
Al ingresar a la habitación un hombre de gran estatura, Valentina lo observó con ilusión, depositando los documentos delante de ella. Inició afirmando que solo hay una solución, debe aceptarlo y obtener una sentencia mínima. El abogado continuamente expresaba algo. Valentina se encontraba inmersa en una pesadilla interminable. ¿Me escuchas, Valia?, preguntó el hombre de manera brusca. Valia salió de sus propios pensamientos, fijó la mirada en los ojos pardos del hombre que se encontraba frente a ella, su rostro reflejaba total indiferencia, se percibía que le importaba poco otro caso, cuyos detalles no iba a mencionar. Debes firmar los documentos, no tienes otra opción, insistió. Por favor, necesito hablar con mi esposo, insistió Valentina. No puedo comunicarme con él. Ha presentado una demanda en su contra y ha redactado un comunicado en su declaración, señaló el hombre. Con una actitud un tanto áspera, entrecerró los ojos, cruzó los brazos sobre el pecho y escuchó atentamente. Quizás sientas que la persecución no cesa, pero el destino tiene sus planes. En serio, pronto enfrentarás un juicio y podrías ser condenado a varios años de prisión. Después, quizás te concedan la libertad condicional. No pongas tu firma en los documentos, déjalos reposar durante 5 años, eres joven, tienes toda una vida por delante. Valentina observó a aquel hombre y desconfió de sus palabras, volvió a preguntar por su esposo, pero el abogado simplemente negó con la cabeza, sin interés alguno en ganar el caso. Valia intuyó de inmediato que él también había recibido una suma importante de su marido, las lágrimas la abrumaron y le impidieron hablar. Necesito hablar con mi madre. Dame al menos alguien con quien conversar, por favor, haz esta solicitud que tampoco puedo cumplir. Sin embargo, no me responsabilizo por haber contactado a tu madre en 4 ocasiones. Ella insiste en lo mismo que te había advertido. Desconozco qué poderes místicos posee, pero asegura que te había prevenido antes de la boda. Para hablar contigo, Valentina, solo firma y me encargaré de que estés libre en 1 año, afirmó el hombre. No hay posibilidad de recibir una sentencia suspendida o quedar en libertad de inmediato, ya sea en años o en 1 año. La elección es tuya. Valentina, quien llevaba días sin comer y sin haber explorado el mundo, no comprendía del todo lo que estaba sucediendo. Al firmar los papeles, el abogado salió de la habitación con una sonrisa radiante, dejándola sola. En la habitación, unos niños contagiados de sarampión conversaban animadamente. De repente, una voz desconocida interrumpió, ya llegó. Se especulaba sobre quién podría ser. La responsabilidad de la fama mundial de ese personaje recaía en ella. Su presencia brillaba en la ciudad, aceptó tolerarlo por dinero, pero el destino le tenía preparada una lección. Incluso su madre rechazaba hablar con ella, lamentaban su belleza y su inminente encarcelamiento. Al preguntar sorprendida por qué habían traído el dinero, la primera voz fue silenciada con brusquedad por la segunda. Valentina, con la cabeza entre las manos, derramó lágrimas al comprender que se enfrentaba a una auténtica pesadilla, sin esperanza de ayuda de nadie, ni siquiera de su esposo. El dolor en su pecho se hizo más intenso al pensar en su madre, quien ni siquiera se dignaba a acudir. La audiencia en la corte se desarrolló como un drama teatral, donde todos parecían saber de antemano el desenlace del juicio. Valentina se encontraba detrás de las rejas, derramando lágrimas. En medio del silencio, captó esas palabras. Evitó cruzar miradas con Yaroslav, quien exhibía una expresión de satisfacción al observar a su amante al final del pasillo. Cada vez que la llamaban, ella simplemente ignoraba al hombre en la puerta, desplazándose lentamente hacia los lados de Popianova, sin prestar atención a su entorno, sintiéndose como si fuera el centro del universo. Dejó de estar presente, la llevaron a una extensa estancia. Al mirar a través del cristal, Valentina se llenó de valor al divisar a Yaroslav. Quizás en ese instante logró comprender y reflexionar, quizás se percató del miedo y la maldad que la rodeaban en ese lugar. Al fin y al cabo, ella no tenía ninguna responsabilidad en todo aquello.
barandillas de hierro entremezcladas con barandillas de madera, perdió el equilibrio y cayó hacia atrás, incapaz de sostenerse en pie, aguardaba ver arrepentimiento en su rostro, mas en su lugar encontró una sonrisa altiva y su existencia en ese sitio. Estoy observando, dijo mientras palmeaba, alzando el teléfono. El hombre colocó los papeles sobre el cristal para que Valentina pudiera visualizarlos. Valle se inclinó hacia adelante y vio desvanecerse todas sus ilusiones al descubrir que eran documentos que confirmaban el divorcio que ya se había consumado. Miró a Yaroslav a los ojos, preguntándose por qué no había percibido esto en él antes, a pesar de las advertencias de quienes la rodeaban, las cuales había desestimado. Para ella, esta experiencia sería una lección que recordaría por el resto de su vida. Valle grabaría en su memoria que Yaroslav no solo tenía defectos y no podía darle un hijo, sino que también era ingenua. En ese momento, cuando todo sucedió, no podía creer que el mundo fuera tan perfecto. Deberías simplemente haber levantado y empujado al niño Yarik. ¿No comprendes la seriedad de la situación? ¿Por qué no pediste directamente el divorcio?, cuestionó ella. No, me habrías seguido y yo habría tenido que cuidarte mientras te recuperabas del resfriado. No, es mejor así, me desharé de ti después de todos estos años juntos. Nadie te ayudará, quizás tu personalidad es la normal, no, así es como debería ser una esposa ideal, cariñosa, sin problemas, económica. Es fácil encontrar a personas como tú, dijo mientras volvía a reír. O quizás ella estaba prestando atención a esas palabras. Nunca antes lo había visto en realidad. Era un completo desconocido para ella. Ella creó su amor y sus emociones por sí misma. Ahora tengo un amante joven, mucho más joven de lo que puedes imaginar, creo que te beneficiará. Más adelante será beneficioso para ti, le expresaste a Yaroslav, un monstruo, mencionó entre sollozos, añadió Yaroslav, riendo de nuevo. Olesia se esfumó, cortó toda comunicación y canceló nuestro acuerdo. Me siento exhausta, confundida por la situación en su totalidad, mi jefa está a punto de dar a luz a 3 hijos más, resaltó este último detalle. Con una sola palabra, el hombre se enderezó, se puso de pie, colgó el teléfono y se dirigió hacia la salida. Giró con un gesto burlón, saludó a su exesposa con la mano y le envió un beso. En ese instante, Valentina, tranquila y serena, sintió el impulso de clavarle las garras en el rostro. A pesar de la crueldad de ese encuentro, Valentina parecía renacer en ese momento. Decidió que, ante tal afrenta, hallaría la fortaleza en su interior y seguiría adelante con determinación. En aquella ocasión, ella incurrió en un error y pasó por alto la transformación en su esposo, como si estuviera tratando de encontrar una excusa. La situación es que tu esposo siempre ha sido así. Valentina solía rememorar el pasado durante largas horas en la cama. Quizás Olesia se marchó al descubrir que la pareja, al menos la parte más tranquila, había sido encarcelada, o quizás no pudo manejar sus sentimientos y decidió tener este hijo para sí misma. Los meses se alargaron, él venía casi mensualmente, y al final del semestre, semanalmente. Aunque al principio parecía desinteresado, ahora la situación era distinta. Otro abogado quería ir más allá y abrir un bufete privado junto a él. Al necesitar ciertos casos para asegurar la victoria, decidieron solicitar juntos la libertad condicional. A pesar de las escasas probabilidades, Valentina se sorprendió al enterarse de que finalmente tendrían una audiencia judicial, lo cual le generó temor al principio. Aunque más tarde renunciaría a esa esperanza, la libertad condicional fue aprobada en el juicio. En el día señalado para su liberación, empacó rápidamente sus pertenencias. Al abandonar la cárcel, le costaba creer que había transcurrido un año completo. No le quedaba otra opción que continuar hasta la estación y tuvo que ir a pie. La persona que se detuvo en el camino le sugirió que siguiera adelante. Valle aceptó transportarla en 30 minutos, se encontraba en la estación, contando las monedas que poseía.
Se dio cuenta de que no podía realizar el viaje, solo había un lugar al que podía dirigirse, la casa de la madre de Valia, la señora Valia, Sana. Casi dejó escapar un grito al divisar a una antigua amiga, la cual lucía una elegante chaqueta y llevaba un bolso de la misma marca que siempre había sido inalcanzable para Valentina. Al principio, Valentina creyó que Sana haría como que no lo notaba. Para alguien tan adinerado, no tendría sentido relacionarse con personas casi en la indigencia, sin embargo, la joven corrió hacia ella para abrazarla. Envolverte en un abrazo, acariciar tus hombros, realmente me alegra verte salir, mi querido señor, exclamó Sana emocionada. Rápidamente, escribió el número de teléfono en una especie de tarjeta de presentación para Valentina. Sana sacó de su bolso un trozo de papel y lo introdujo en el bolsillo de Valentina, quien protestaba. Luego, llevó a Valentina a un lado, compró las entradas necesarias. Hay que castigarlo, ¿comprendes? Tu esposo tiene una historia tan grande que debería estar trabajando y no en la cárcel, duele. Bueno, él vive bien, lo entenderás más adelante. Tienes una hora antes del traslado, te compraré un teléfono para que. Se mantuvo en comunicación, Sarar y Sana, ¿qué estás tramando? No creas que he olvidado tu valiosa ayuda. De no ser por ti, seguiría sumido en la desdicha de la batalla y, en definitiva, aún tendrías la oportunidad de brindar tu apoyo. ¿Te das cuenta de todo lo que logró en solo un año? Le cuestioné a Sana Valentina, quien negó con la cabeza. Desapareció por un momento en la tienda y reapareció con una caja que contenía un flamante teléfono. Se acomodaron en un acogedor café, donde Sana solicitó algo de comida para disfrutar de un tentempié antes de su viaje, al mismo tiempo que activaba su nuevo teléfono. Sana entabló una conversación animada, encendió su flamante dispositivo móvil y exploró cada detalle. Mi esposo estuvo a punto de quedarse sin fondos, primero asoció a un socio, después envió a otro a la cárcel y trató de tenderle una trampa a mi esposo, lo que finalmente lo llevó a prisión. Recientemente, me detuve a reflexionar y pude ver los errores en los contratos, lo cual resultó ser una verdadera pesadilla. A pesar de que vivía con gran estilo, finalmente recibió su merecido, como si las circunstancias cambiaran de forma inesperada. Valia, respondió Sana, ¿más de qué manera puedo lograrlo? Chica, hallarás la forma. Si requieres financiamiento, asesores legales, cualquier cosa, llama en este instante. Ten en cuenta que cuento con tu respaldo. Me encuentro apoyando a mi esposo. Me aseguraré de que pagues, así como yo, por tu encarcelamiento en vida, declaró Sana antes de besar con fuerza a Valentina en la mejilla y salir corriendo hacia el automóvil. A pesar del caótico desenlace de la conversación, Valia se consoló al saber que contaba con un aliado. Sentada en el autobús, se disponía a viajar a otra ciudad para tomar otro tren de regreso a casa. Mientras contaba el dinero, reflexionaba sobre cómo aquello le permitiría subsistir durante varios meses. Al observar el paisaje a través de la ventana, Valia recordó la importancia de ahorrar dinero. Una niebla opaca y monótona envolvía el suelo con suavidad, como si estuviera decorando el escenario para el próximo acto. En medio del gélido ambiente, Valentina observó el calendario con asombro al percatarse del largo tiempo que había transcurrido tras los barrotes. Se sentía como si estuviera inmersa en un oscuro sueño del cual finalmente emergió, al abrirse las puertas del tren y divisar a un pequeño infante en un desgastado portabebés. El niño deambulaba por los pasillos ofreciendo sus mercancías, y sin dudarlo, Valentina adquirió una de ellas, decidiendo obsequiar la caja a su madre, conocedora de su aprecio por lo vintage. En última instancia, debían reconciliarse, aunque los pensamientos acerca de su progenitora le generaban emociones ambiguas. Valia aún se sentía herida por su madre. Rechazó brindar asistencia y me ofreció algo adicional. De pronto, una voz resonó, «Permítete tener más de lo necesario», expresó Valentina con una sonrisa. Entrena y regresa a casa,
Aquí está la estación, indicó el anciano Valia mientras observaba la diminuta estación de tren. Por alguna razón, el recuerdo de la estación me invadió y me despedí. El anciano se quedó con Valentina y observó a través de la ventana una vez más. Después, tuvo que abordar un minibús que la llevaría a casa al llegar a un pueblo grande. La noche envolvía todo afuera, mientras escuchaba el susurro de un caballo y el eco de sus cascos. Detrás de ella, Valiuca, con voz profunda, le preguntó cuánto tiempo había pasado desde su partida y le mencionó que había muchas noticias, la mayoría sombrías. Valentina respondió de forma enigmática, negándose a revelar más detalles. El hombre insistió en obtener información sobre su ausencia, mientras el caballo rojo parecía desvanecerse en un abrir y cerrar de ojos. Valia no podía quedarse quieta, su mano acariciaba con delicadeza el cuello musculoso del imponente corcel, cuya melena parecía hecha de seda resplandeciente, como si estuviera bañada en oro bajo la luz de las linternas. Sí, probablemente para siempre, tío Mitia, expresó Valentina, recordando cómo su madre había sido consumida por la vida en la ciudad. Estás aquí también, Valka. No te entristezcas, viniste a revivir esta casa. Eres una chica valiente. Aquí hay muchos jóvenes. Están levantando nuevas viviendas ahora. Tal vez hubiera sido prudente prestar atención a los consejos de mi madre y a las palabras sabias del tío Mitia. Si tan solo hubiera tenido la perspicacia para anticipar cómo se desarrollarían los acontecimientos, habría sido capaz de identificar el momento crucial que desencadenó todo. Reconozco que fui interrumpido. Es él, al igual que yo he realizado numerosas acciones a lo largo de mi existencia. Por ende, es como experimentar una nueva vida. No estoy experimentando nada. Valia, en este trayecto todo estará en orden. Ten presente que no regresarás solo a casa. Dirígete a la residencia de tu vecino y entabla una conversación. Después de un breve lapso, el hombre acarició suavemente al caballo con los talones. Con entusiasmo, inclinó su cuerpo hacia adelante. Incluso la galopada del corcel era magnífica y veloz. Valentina contemplaba con deleite al magnífico corcel. Se le vino a la mente la idea de que la reconciliación no llegaría finalmente, dado que mi madre había estado resentida por tanto tiempo. Así que no debiste confiar en el perdón, Valia. Bien, desafiemos a la justicia, expresó la anciana vecina, asomándose por encima de la valla y sujetándola con firmeza. Valentina la tranquilizó, indicando que aún era temprano para acostarse. No obstante, la casa de su madre estaba a oscuras, lo que hizo que Valentina comenzara a comprender la situación. Su vecina la acompañó a su hogar, encendió la tetera y pronto el ambiente se impregnó de fragancias de espino, canela y limón. La vecina tranquilizó a Valentina, pidiéndole que se calmara y no llorara, mientras la abrazaba con fuerza. Valia, entonces, dejó salir un llanto desgarrador. Era imposible tranquilizarse, sus manos temblaban sin control, las lágrimas no cesaban, Valentina se desvanecía con cada gota derramada. Solo cuando las lágrimas se agotaron, Valia finalmente dejó de llorar y la vecina continuó hablando. A pesar de su grave enfermedad, nunca mencionó nada, incluso cuando te marchabas a la ciudad. Valia ya sabía lo que vendría poco después, cuando te arrestaron. Valeka sufrió en silencio por ella, considerando la muerte como una liberación, según la vecina. Valia, con la mirada perdida, no podía creer que su madre no le hubiera advertido de nada. Valentina susurró con manos temblorosas, sin una sola lágrima en sus ojos. ¿Por qué nadie me lo advirtió? Desde la cárcel he recibido cartas tuyas dirigidas a tu madre. Quería enviarte algo. Sí, adéntrate en la casa que me llevo. Me encargo del jardín, pero no tengo los fondos para adquirirlo. Te entregaré unas cuantas bolsas. Será suficiente para empezar. Quién sabe, quizás en tu juventud consigas empleo en línea, aquí nos entretenemos.
No tengo certeza. Sin embargo, mi hija comenta que la rapidez fue extraordinaria. Que Dios te acompañe en tu camino, hija mía. Regresa a descubrir la alegría de vivir, expresó la vecina con un corazón desgarrado al adentrarse en aquella morada. El ambiente estaba impregnado de un fresco y puro aroma, sin rastro del perfume favorito de su madre ni del incienso que tanto detestaba Valentina. Inhalando profundamente, Valia atravesó el umbral y se dejó caer en el sofá, sumiéndose en un profundo sueño hasta la mañana siguiente. Fue entonces cuando descubrió el lugar donde su madre estaba enterrada y decidió visitar la tumba. Al acercarse a una pequeña sepultura, se vio impulsada a arrancar la hierba, planeando sembrar flores en primavera y recaudar fondos para erigir un monumento. Se sorprendió a sí misma por la serenidad con la que reaccionó ante la situación. En algún rincón de su mente, Valia comprendió que algo le estaba sucediendo. Sentada en el banco, lágrimas brotaban de sus ojos mientras acariciaba a su madre. El dolor que crecía en su pecho parecía eterno. Es difícil, murmuró el tío Mitia, quien visitaba la tumba de su esposa a diario, sintiendo que nunca regresaría. Valentina recordaba esto desde que vivía en el pueblo. Años después, el tío Mitia seguía acudiendo al sepulcro de su esposa. Cuando perdí a mi madre, pensé en colgarme en el granero. Dios mío, el dolor es inmenso, tan cruel. No seas ingenua, niña, piensa en tu madre. Era una persona bondadosa, a pesar de su fortaleza, sufría una enfermedad grave. La ausencia de tu madre no esperó por ti, nunca desaparecerá, pero el dolor se atenuará. Yo, expresó el hombre. Valentina ni siquiera notó su aproximación a la cerca, pero al verlo a su lado, se sintió más calmada. ¿Todos ustedes, Medish, están de visita?, preguntó. Pero, ¿cómo debo ver a mi esposa? Estaba tan enamorado, por lo que es para siempre, Valia. Vivíamos en una armonía perfecta, pero, como ves, el destino lo ha cambiado. Seguiré adelante con mi vida. Nos veremos, dijo con una sonrisa, tomando su brazo. Salió de la cerca y abandonó el camposanto con él. Valia siempre lo consideró como un pariente mayor y ahora su respaldo era sumamente crucial. Al llegar a casa, Valentina se dedicó a limpiar y cocinar, mientras revisaba sus redes sociales. Su exmarido y sus chicas habían cambiado radicalmente, la vida estaba en su apogeo gracias al dinero ajeno. Valia intentó repasar mentalmente todo lo que había ocurrido en paralelo a su relación, buscando alguna pista que pudiera ser utilizada en su contra, según las palabras de San Azaro. Una duda particular se alojaba en Nelly, sin lugar a dudas, él no era de tez clara. Hermosa, pero no logré hallar una salida de inmediato. Valia alargó la mano, agarró la caja adquirida para su madre y, al abrirla, la soltó de inmediato con un grito. Tomó la caja de nuevo, la abrió y se encontró con la fotografía una vez más. No podía ser la misma madre sustituta que habían contratado. Valia trató de calcular cuánto tiempo había transcurrido y cuántos años tendría ahora el niño en los tribunales del Centro de Detención Preventiva de Sitka. Una vez más en la sala del tribunal, considerando la etapa en la que se encontraba Olesia, el pequeño seguramente rondaba los 12 meses de edad. Valia observó detenidamente. Con una sonrisa en el rostro, algo en su interior le susurraba que la pista estaba cerca. Examinó la fotografía en busca de pistas sin éxito. Pasados unos días, Valentina no podía apartar de su mente a su madre adoptiva, sentía una urgencia por encontrarla. Recordó la parada en la estación y las palabras de su abuelo sobre su regreso a casa. Decidió visitar a sus amigas que se encontraban en ciudades cercanas, aunque ella prefería hacer autostop. Residía en las afueras y se dirigió hacia el pueblo que anhelaba, llevando consigo a Valia. Sin embargo, eso marcó solo el inicio, cuestionó Valentina a casi todas las personas. Todos los individuos que encontró no lograban proporcionar ninguna explicación coherente, se percibía un ambiente de enojo y desconfianza en la comunidad.
Evitaban hablar sobre el abuelo Ilesia, algunos murmuraban palabras despectivas, mientras otros la reconocían de inmediato y la observaban con asombro. ¿Qué destino me deparas?, cuestionó su retrato, reposando dentro de la caja. Conozco a esta joven y debo hallarla con premura, exclamó Valentina en el patio, vigilando a su alrededor para asegurarse de que nadie pudiera escucharlos. En aquel instante, al ingresar a la residencia, Valia experimentó una sensación de desubicación total, como si así lo hubiera deseado. La vivienda, impecable pero humilde, la hacía sentirse fuera de lugar. ¿Dónde estaría el niño? Lo había tomado prestado de una vecina por unas horas. ¿Qué hacer ahora? Quizás podría poner las cosas en orden. Ser abuelo y sostén de la familia al mismo tiempo resultaba complicado. A mi edad, mantener a un niño con una pensión limitada era un desafío. Además, ¿dónde se habría metido Olesia? Estaba en aprietos. Me encontraba en una situación complicada. Valentina se esforzó por comunicar la información de forma concisa, pero Valia no logró captarla. Al asomarse por la ventana, sentía un escalofrío al imaginar que al caer la noche, quizás no tendría la oportunidad de volver a casa. Su abuelo le había prometido llevarla en el automóvil que reposaba en el patio, un viejo coche familiar. Valentina escuchaba con atención, asintiendo, mientras su abuelo contaba su historia. Cuando terminó, Olesia me llamó con gesto serio y expresó su deseo de ganar dinero extra. Su hija mencionó su anhelo de tener su propio apartamento antes de vivir como los demás. Insistía en que se convertiría en madre sustituta para personas adineradas, aunque yo dudaba de que mantuviera esa decisión, pensando que Olesia cambiaría de opinión. Valentina, una joven prometedora, expresó sus sueños de manera apasionada. Hoy quiero un caballo veloz, mañana anhelo un automóvil extranjero y pasado mañana me visualizo como artista, a pesar de mi corta edad. Mientras lágrimas brotaban de sus ojos, Valentina se percató de que la situación había tomado un giro triste. Un nudo se formó en su garganta y un peso en su pecho. Profundamente suspiró, seguido de sollozos de confusión. En medio de su desconcierto, un hombre se aproximó amenazante, exigiéndole que modificara el contrato y redactara una negativa. Valentina se vio intimidada y coaccionada por sus palabras agresivas. En la conversación, el anciano continuaba advirtiendo que si ella permanecía en la urbe, no tendría una vida plena. Insistía en que la llevaría a la cárcel, al igual que a su esposa. Así concluye este relato. Por mi parte, enfrenté la situación, derramé lágrimas, pero logré sacar adelante a 4 hijos. Ahora, me encuentro en la tarea de criar a una nieta en mi sótano, mientras el anciano optaba por guardar silencio. Encendió un cigarrillo, fijó la mirada en un punto y movió la cabeza de vez en cuando, como si estuviera reuniendo energías para seguir adelante. Después del difícil parto, todo quedó en calma, tal como lo evoco ahora. Él la decepcionó, suplicándole que abriera los ojos. Es aterrador, todos opinan que es demasiado temprano. Ella dio a luz con numerosas complicaciones, yo no tengo idea. Sin embargo, ninguna persona ofreció una explicación clara. Así que me encontré solo con mi nieta, mencionó el abuelo, quien permaneció en silencio una vez más. Tomó una bocanada de su cigarrillo, contempló el paisaje a través de la ventana, inhaló profundamente, bebió un vaso de agua y finalmente expresó, sería un error dejar a mi nieta, ya que soy de avanzada edad. ¿Dónde podría educarla en nuestra aldea? No hay 3 opciones, ni escuela ni hospital en las cercanías. Sí, aunque el corazón no pertenecía a un hombre. Valentina entabló una conversación con el anciano, compartiendo su identidad y revelando que era la esposa que había sido encarcelada anteriormente. En ese lugar se encontraba su hijo, mientras el anciano lo escuchaba con atención, a veces asintiendo con la cabeza. Se comprometió a reflexionar sobre todo lo que se había mencionado.
Después, regresó a su hogar y examinó minuciosamente cada rincón como si estuviera buscando reemplazarlo. El abuelo guardó silencio, mientras Valentina permanecía en la cocina durante horas, saboreando cada detalle de la conversación. Intentaba tener en cuenta todo, con la idea de dirigirse a la ciudad, acudir a la comisaría y contarles todo. Al día siguiente, Valia ya se encontraba en la estación de policía, conversando con el hombre de Sedov, quien intentaba ganar tiempo de manera literal. Oh, Masa. Ni se te ocurra. Este individuo, desprovisto de libertad, acaba de ser liberado y planea tomar represalias. ¡Ay, estas damas! El hombre rió cuando la mujer rechoncha se les acercó por detrás. La charla continuó y, minutos más tarde, otra mujer entró en la oficina para escuchar lo que tenía que decir Valia. Mientras tanto, María Vasilievna estaba sentada, grabando algo, simplemente escuchando atentamente. «Entiendo que estás dispuesta a todo», preguntó María Vasilievna. «Si cometí un error, ve con él», finalmente exclamó Valentina en su mente. Con el rompecabezas ya armado, ella vislumbraba la posibilidad de obtener reconocimiento llevando a su esposo directamente al agua potable. Su único deseo era que él mantuviera su orgullo y gloria intactos. Esa noche, Valia se quedó en el apartamento alquilado, consciente de que estaba a punto de alcanzar el anhelado reconocimiento. Sus pensamientos eran variados, desde las amenazas de su exmarido hasta una resolución feliz de la situación. En medio de la noche, Valia llamó a Sana y compartió sus planes. Sana le brindó todo su apoyo. Una amiga de antaño le ofreció palabras que podría usar en una charla, además de asegurarle la ayuda de un abogado caro si las cosas se ponían feas. Al día siguiente, Valentina se encontró cerca de la oficina de su exmarido. Al verla, él se quedó inmóvil por un instante y luego una sonrisa se dibujó en su rostro, distorsionándolo de una manera inesperada para ella. Valentina, con curiosidad, le dijo, «Pensé que tu destino sería tras las rejas, incluso lo anticipé y traje suficiente dinero para asegurarme de que todos los que te condenarían estuvieran de mi lado. Aunque la ley no te enviaría a prisión, sabes que yo sí lo haría». Con toda mi capacidad, el hombre arrogante la observó detenidamente, como si estuviera evaluándola con sus ojos. Con una sonrisa, se acomodó en el capó de su vehículo, le dio unas palmaditas y recordó el hermoso auto que había comprado hace 2 días. «Dime de dónde viene Alesia», solicitó Valentina, cuya Alesia había fallecido. Enloquecí cuando supe que iba a tener una niña. Logré persuadir a un doctor para que creara algo innovador. Con esos fondos, podrías adquirir un piso de 3 dormitorios en el corazón de la ciudad, incluso completamente renovado. Aunque me sorprendió, no debería adoptar a un niño que no necesito. Realizó todas sus tareas, provocó un desastre que resultaría en la muerte de ella y el niño, eso es todo, y me siento satisfecho sin ninguna responsabilidad. Valentina se quedó asombrada por la osadía con la que él hablaba, demostrando una confianza absoluta en sus acciones. Con una total falta de timidez en sus palabras, el hombre sonrió, se rió y relató cómo la ley se doblega a su voluntad, incluso mencionando cómo Druskov traicionó a sus amigos que confiaban en él. Valia escuchó atentamente cada una de sus afirmaciones y comprendió que se trataba de una exageración descarada, pero estas confesiones son suficientes para incriminarlo. Después de años tras las rejas, Valentina se sintió como una heroína genuina cuando Yaroslav fue detenido literalmente frente a sus ojos. Los ojos del hombre reflejaban incredulidad al ver a su exesposa desafiándolo con tanta valentía. A pesar de los gritos indignados y maldiciones de Yaroslav, ahora era Valentina quien tenía la evidencia en sus manos. Con admiración, Mari Vasilina comentó, «No sé por qué me lo diría, le encanta presumir de sus logros, aunque sean ilegales. Disfruta exhibir su dominio y poder». Con total impunidad, María Vasilievna conocía los puntos a presionar, pero sinceramente no esperaba que revelara tanto. «Los juicios están por comenzar y le agradezco por ello».
De hecho, con este caso, podré obtener un merecido ascenso, expresó. Valia preguntó cuándo le brindaría su ayuda. ¿Te refieres a la niña?, cuestionó. Valentina asintió, pensando en la pequeña que residía en un apartado pueblo junto a su abuelo. Al recordarla, un sentimiento amargo invadió su ser. Esa niña era su hija. Haré mi mejor esfuerzo, aunque no puedo garantizar resultados, contamos con pruebas para respaldarlo. La normativa en este procedimiento presenta vacíos. Dialoga contigo mismo para verificar si te concederán la tutela, lo cual facilitará el proceso. María Vasilievna alertó que Valentina asintió el día en que detuvieron a su esposo por castigos atroces. Dudo de ello. Ahora, detenida en el banco, observó a su exmarido Yaroslav, quien había contratado a un abogado. No podía creer lo que escuchaba, pero se habían acumulado tantas pruebas en su contra que el juez no pudo absolverlo. Por alguna razón, a Valentina le resultaba difícil creer que una simple conversación bastaría para resolver la situación. La vanidad y ostentación de Yaroslav lo llevaron a la ruina, lo cual dejó a Valentina desorientada por un largo tiempo. Después de contarle al anciano sobre la situación, Valia esperaba que éste le otorgara la custodia del niño. Sin embargo, le resultaba difícil creer que Valentina hubiera acudido a las autoridades con la policía, sin obtener ayuda. Pero un día todo cambió. Valentina se dedicó a la jardinería con la intención de organizarlo todo para sembrar en primavera. Sabía que cuantas más semillas plantara, menos dinero necesitaría. Valentina no tenía novedades sobre su exmarido para compartir. Al principio, ella temía una posible venganza por parte de él, pero su arresto y los procedimientos judiciales fueron ampliamente cubiertos en la televisión. Yaroslav finalmente cumplió su antiguo anhelo y se convirtió en una celebridad. Sana, su hija, estaba radiante de felicidad y contrató a un equipo de constructores para renovar por completo la casa. Sin embargo, cuando el auto de Valentina se detuvo nuevamente en la aldea, ni siquiera se molestó en prestarle atención. Para muchos jóvenes que anhelaban la vida rural, los automóviles ya no eran una rareza. Cuando el coche se detuvo frente a su hogar, Valentina se enderezó, se limpió la sal de la mano enguantada y se quitó los guantes de jardinería. Se acercó a la valla para encontrarse con el hombre, pero al divisar al mismo anciano, quedó perpleja. Anatoly Pavlovich estaba de pie junto a su puerta, sosteniendo en brazos a un niño que se había despojado de todo. No me quedaré con nadie más, soy un anciano que se pone a llorar, expresó con dificultad, pues ver lágrimas en un anciano era impactante. El semblante de Valentina se fundió involuntariamente con el del anciano, quien se tranquilizó ligeramente. La joven, que se mantuvo imperturbable, dirigió su mirada hacia Valentina, sin comprender que esa era su propia hija pequeña. Espera a que esto ocurra si aún estás dispuesto a abonar esta compensación. Regalaré a la niña sin objeciones, sumaré este dinero al monto, adquiriré una modesta vivienda en este pueblo para estar cerca de ti, expresó el anciano con un sentimiento de remordimiento, Anatoly Pavlovich. Por supuesto, pagaré aquí y allá, hay mucho trabajo y la vida está en pleno auge. Con alegría en su voz, expresó su satisfacción mientras Valentina atrapaba a la niña y Ariska se divertía. El abuelo los observó detenidamente y se sintió aliviado al ver cómo todo se acomodaba. En cuestión de semanas, se mudó al pueblo de forma literal. Anatoly Pavlovich, harto de la presencia del pequeño, notó que su vida era mucho más sencilla sin la responsabilidad de cuidar a un niño pequeño. Ariska se adaptó rápidamente a Valentina y empezó a llamar abuelo a su madre. Observando al niño jugar, Valentina logró obtener un empleo a distancia. A pesar de tener una cantidad considerable de dinero en su cuenta que le permitiría no trabajar durante años, la vida de Valentina se tornó apacible y predecible después de superar una pesadilla. Esto le bastaba para ser feliz. Sin embargo, un día, el pasado con el que convivía Valentina durante mucho tiempo se presentó de nuevo. Una mujer embarazada apareció en su puerta,
esperando a Valentina cuando ésta salió a la calle y notó su vientre joven. Solo de reojo, Valentina miró a la mujer y escuchó: «Mi nombre es Lilia, necesito ese. Te ruego que hables con ella». Valentina, la pequeña, captó la situación con claridad, considerando su historia previa. No resultaba complicado inferir el origen y la razón de su presencia en este lugar. ¿Cómo lograste ubicar a Valentina después de semanas? Al revisar su expediente en la estación de policía, recordé. Aunque mi memoria la retrata como una niña traviesa, Valia le permitió acceder al patio pero no a la vivienda. Es reconfortante que mi hija esté involucrada en esto. El abuelo vivió un instante. Creo que ya sabes quién soy. Realmente necesito tu ayuda. Si no es contigo, entonces nadie me asistirá, ¿comprendes? Lilia suplicó con temor, dirigiendo su mirada hacia Valentina. No podré brindarte ayuda ahora, ni en una semana, ni en años, respondió Valentina con firmeza. Lilia insistió, mientras Valia dudaba. Entró en la casa, regresó con una carta y se la entregó a un desconocido. Él escribió que había encontrado una forma de escapar de la prisión y me pide que redacte una declaración, ¿verdad? Él desea que reconozca que toda esta situación fue creada por nosotros debido a que ella se descontroló, él solo la desea. A pesar de querer hablar, Lili ya no pudo articular palabra. Valia observó con tristeza los ojos de la joven y comprendió que seguiría siendo madre soltera, incluso tras las rejas. Yaroslav logró enturbiar la existencia de aquellos a su alrededor. Valentina consoló a Lili, pero ésta seguía visiblemente desconcertada. «Lo amo», le confesé. «Si no colaboras, nos quedaremos sin familia. El hijo se quedará sin padre. Sabes que también estoy criando a su hijo. ¿Puede uno crecer sin un padre? Te importamos un bledo a ti, a mí y a los niños. Necesitas ser detenido para que no siga arruinando vidas. Lilia, es imperativo que lo lleves a cabo». Valia afirmó que se trataba de una persona despiadada, centrada únicamente en sus propios intereses. A pesar de que intentó continuar hablando, Lili ya intervino para contradecirla. «No es verdad, él no es así. No le den crédito, al final resultó tener razón», expresó. Lili ya esperaba que Valia lo ayudara, ya que sentía que era su responsabilidad que él estuviera en prisión. Ante la situación, Valia exclamó con furia: «Siéntate y reflexiona por tu cuenta». En la calle Valentina, rechazaba con determinación la idea de que su exmarido aparecería eventualmente y se llevaría a la niña. Valia, en estado de gestación, optó por no asistir a Yaroslav y se puso a laborar. «Permítele reposar hasta que pueda redimir su falta conforme a la normativa». «¿Por qué tantas personas acuden a ti con tanta regularidad?», mencionó el joven con una sonrisa, deteniéndose junto a la valla. «A propósito, me llamo Andrei». Una gran sonrisa iluminó el rostro de él, lo que provocó una sonrisa en Valentina. Se acercó para estrecharle la mano y entablaron una conversación. En ese instante, Valentina no imaginaba que estaba frente a su futuro esposo. Menos de 6 meses habían transcurrido desde que se conocieron. Al casarse, descubrió que los sentimientos eran serenos pero intensos, sin rastro de violencia, a pesar de las advertencias de su madre. Sentimientos intensos, fervor apasionado, incesantes controversias, dialogaban con serenidad, debatían requerimientos. En caso de desacuerdo, dedicaban extensas conversaciones al asunto. A pesar de su juventud, Andrei irradiaba sabiduría y veteranía, hallando una conexión profunda con Arina, formando así una familia auténtica y sólida. El abuelo lo visitaba con frecuencia, disfrutando ahora de momentos compartidos. Ari soltó una risita mientras la pequeña declamaba un poema, anhelando una recompensa. Se rió y aplaudió, mientras su abuelo y su padre repetían que Valentina se encontraba junto a la ventana de la cocina. Al contemplar toda esta narración,
Palia experimentó una sensación reconfortante y placentera en su ser. Se regocijaba sinceramente por la armonía reinante, sintiendo un calor embriagador en su pecho al observar a su familia. Para ella, la felicidad que experimentaba en ese instante superaba con creces cualquier riqueza material, lujoso apartamento o mansión. Lo que realmente estaba experimentando era la esencia más pura de la felicidad femenina. «Mamá, te recité un poema», exclamó la niña con alegría, agitando las manos. La madre le envió un beso al aire, y la niña pareció atraparlo con destreza, acercándolo hacia ella con gracia. Con una sonrisa en el rostro, salió a la calle llevando una bandeja enorme en sus manos y se dispuso a preparar la mesa en el mirador. Pronto, todos se reunieron alrededor de una mesa redonda, disfrutando de risas y té. Después, la abuela tomó a su nieta y juntas se dirigieron al patio de recreo. Valentina, a solas con Andrei y conmigo, mencionó de repente un gran problema en la ciudad, mirando fijamente a Andrei como si quisiera contarle algo que él no había escuchado antes. Antes solía tener una especie de núcleo familiar, donde mi esposa solía despojarme de dinero con regularidad y se negaba a buscar empleo. Me encontraba en un estado de agitación por no obtener suficiente dinero, hasta que finalmente me harté de ello. Andrei se sumió en el silencio, dio un sorbo a su té y, tomándome de la mano, expresó su asombro por la felicidad que experimentaba. Todo ese dinero, las mansiones. Estoy exhausto de esta labor interminable. Pasas el día entero revisando documentos y asistes a reuniones por la noche. El dinero fluye a tu cuenta, evalúas tu existencia en función de él y comprendes que no te aporta alegría alguna. Delegaste responsabilidades y decidiste venir al pueblo. Aquí todo es distinto, hasta el aire se percibe de otra manera. Sin embargo, a pesar de todo, seguía sintiéndome vacío, mencionó. Andrei Valentina se acomodó junto a él, recostando la cabeza en su hombro, reflexionando sobre la verdadera fuente de la felicidad. Mientras las revistas no la encuentran y las películas la sitúan en el dinero, ella descubrió que la felicidad reside en otros lugares, en sus abrazos, en un trabajo gratificante, en la sonrisa de su hija, en la alegría de despertar y saber que tiene todo lo que necesita. La semilla de acostarme sabiendo que al despertar estaré rodeada de amor, expresó Valentina, hundiendo su nariz en el cuello de su esposo, quien la abrazó con fuerza. Luego, sentados juntos, acunaban el pasado y el futuro, rebosantes de felicidad y deseando compartir ese sentimiento mutuo. Lo único que realmente vale la pena en la vida es buscar la felicidad. Los tres disfrutaron de la noche jugando con su hija, riendo cada vez más, convenciéndose de que ese era su lugar. Por supuesto, en el futuro enfrentarán desafíos, pero juntos los superarán de la mano. Conservar la alegría que brinda el tener un núcleo familiar.